Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la jornada de hoy desde la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho. Nuestro conversatorio hoy será sobre crisis de la representación parlamentaria, ciudadanía y debilitamiento de los partidos políticos. Era nuestra idea que el señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Guillermo Barrera Buteler, pudiera saludarnos. Otros compromisos le han impedido estar, pero me ha pedido que en su nombre salude a todos los participantes de una manera especial al señor senador Juan Carlos Pagotto, que nos honra con su presencia online en este conversatorio. Tendremos 3 exposiciones. En primer lugar, el senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. En segundo lugar, el profesor Humberto Molina. Y en tercer lugar, el profesor Gonzalo Fernández. Están presentes en el aula, porque la modalidad es híbrida, alumnos de la Facultad de Derecho, y tenemos conectados a través del sistema a otros participantes. Esperamos que la tecnología no nos abandone y podamos estar todos juntos. Vamos a grabar, de hecho lo estamos haciendo para poder poner a disposición de ustedes esta sesión una vez que haya concluido. Señor senador Juan Carlos Pagotto, tiene usted la palabra y le agradecemos nuevamente su presencia. Por favor, el agradecido soy yo de estar en contacto con ustedes, con los alumnos. Todo espacio es propicio para discutir temas de esta importancia, ¿no? Que a lo mejor no trascienden a nivel de la ciudadanía en general, pero trascienden mucho más de lo que uno cree. Yo a menudo me llevo sorpresa caminando por la calle de gente que me para decirme que están de acuerdo con tal o cual cuestión. El tema es que hay que avanzar en esta comunicación fluida entre la praxis política, la teoría política y la ciudadanía. Claro, el tema del conversatorio de hoy es un tema altamente ambicioso, ¿no? La crisis de la representatividad de los parlamentos no es un fenómeno nuevo. Esto, como siempre digo yo, ya lo trataba Jacques Maritain y Henri Bergson allá a principios del siglo XX, por el año 30, 30 y pico, después de la famosa crisis de principios del siglo de los parlamentos europeos. Obviamente, los partidos políticos, como parte esencial del sistema republicano y de la democracia, también han sufrido una serie de problemas y de embates que yo creo que en Argentina recién estamos viendo cómo lo vamos a solucionar. Pero vamos por el comienzo. Yo recién leía un artículo que siempre utilizo de Maritain, aunque debo decir que no es de mis pensadores preferidos, pero bueno, es uno de los que trató con mayor profundidad el tema, que se llama Democracia y Autoridad, que es un artículo que ya toma el problema también desde Latinoamérica o desde América. Con el avenimiento de la revolución industrial, obviamente los paradigmas de la democracia y del republicanismo han ido cambiando, ¿no? Y eso se aceleró con la implantación de los medios de comunicación social, y ahora con todas las redes sociales que estamos comunicados instantáneamente, y nos lleva también a la necesidad de replantearnos una serie de cuestiones.
entre ellas el federalismo, que muchos lo entienden como un problema decimonónico, y nosotros estamos en el siglo XXI, donde estamos conectados instantáneamente con todo el mundo, y eso también lleva a la crisis del sistema parlamentario por la, como dicen muchos, la lentitud en tomar las decisiones cuando estamos en un mundo que requiere decisiones instantáneas. Lo cierto es que también, de la otra forma, estaremos en un unicato o en una posición de autoritarismo extremo que impediría los controles que tal cual están establecidos en la Constitución y la división de los poderes del Estado o de las funciones del Estado, de acuerdo a cuál sea la concepción que se toma. Esto parte desde algo que Eisenstadt, en el proceso de modernización, lo acuña bastante bien, ¿no? Que es la adecuación de la democracia a este sistema republicano y al sistema democrático occidental, que es una democracia representativa. Obviamente, la dinámica de la evolución de las situaciones sociales tiene un nivel de vértigo que supera muchas veces la capacidad de respuesta de cualquier estamento gubernamental. Sin embargo, hay que más o menos tener en cuenta que no solamente esta división de poderes nos ha llevado a ser la forma más perfecta de gobierno, no la perfecta porque todo es perfectible y evidentemente nosotros tenemos que ir tratando de mejorar las instituciones, porque las instituciones son las que nos permiten diagramar y mantener políticas públicas y aparte consolidar las garantías constitucionales. Ya hemos probado las formas totalitarias de gobierno en el mundo. Estamos probando la medicina que es el Foro de Sao Paulo, con la implantación de algún tipo de ideología que son bastante ajenas a nuestro sistema y que prácticamente nos han implantado una ideología de género que en lugar de servir para unir, sirve para desunir y para generar bolsones de impunidad y de desigualdad que no son lo necesarias en la construcción de una sociedad como la que debemos construir, sobre todo mirando el futuro, porque ya el pasado nos debe servir única y exclusivamente como modelo para no repetir los mismos errores. Y en este sentido, yo, hablando con el profesor Molina en las interminables charlas que teníamos en La Rioja sobre el papel de la nueva ciudadanía, y al leer su tesis, obviamente uno comprende el nivel de la crisis cuando ocupa un cargo como el que estoy ocupando yo y ve que es seriamente cuestionado y que aparte como es gratis echarle la culpa de todo a los cuerpos legislativos, bueno, se utiliza ese tipo de praxis para un montón de cosas, lo cual no quiere decir que no hayamos hecho lo posible para que eso, valga la redundancia, sea posible. Pero esto también tiene que ver con una nueva modalidad, que es esta nueva ciudadanía que habla el profesor Molina, que antes teníamos dividido en grupos de presión y factores de poder, que ahora ese concepto se amplía a otros niveles de participación. Y uno comprende en su total dimensión a los grupos de presión y a los factores de poder cuando yo cuando ejerzo este cargo, que estoy sometido a una serie de presiones, lo cual a mi edad ya es algo risible, porque después de 52 años de ejercicio de la profesión ya no me presiona nada. Y estamos viendo la manera de hacer un mejor país.
y de contribuir a que esto sea cada vez mejor. Lógicamente nos falta mucho, hemos tenido una gran regresión a lo largo de nuestra historia de golpes de Estado, pero también es cierto que hemos contribuido los políticos a demoler el sistema de partido. Uno, a mi modo de ver, de los elementos principales de la demolición de los partidos políticos ha sido, por ejemplo, la ley de Lema, que lo ha atomizado los partidos políticos a niveles superlativos. Es más, hay pueblos donde cada familia tenía un candidato en cada lista y sacaban votos para los chicles y nada más. Y eso ha producido que los partidos políticos se hablan únicamente en tiempos electorales, cuando debieran ser el foro que vaya prohijando nuevos dirigentes y que fomente la discusión política en serio. Porque también hay una tendencia bastante compleja en confundir lo que es la teoría política de la praxis política. La teoría política estudia la praxis política, pero no se agota en eso. Yo todavía estoy con la vieja definición de que el derecho político tiene como piedra fundamental en la actualidad, para mí, vuelvo a repetir, lo cual no quiere decir que sea verdad absoluta, la teoría del Estado de Hermann Heller. Hay otras contribuciones, uno puede estar o no de acuerdo, Gramsci, por ejemplo, y otro más, pero acá lo cierto es que tenemos que buscar que los canales de comunicación democrática y de participación democrática nos saquen de un círculo vicioso que nos lleva a repetir errores. Esto no es una cuestión de partidismo, nada, sino una cuestión de análisis pragmático, ¿no? Los partidos políticos son, para mi modo de ver, la herramienta fundamental del sistema democrático y por ende del sistema republicano, lo mismo que la división de poderes o la división de funciones del Estado, que no solamente tienen que ser iguales, sino tienen que estar equilibrados, porque de lo contrario pasa como en la actualidad que hay un desequilibrio en la estructura de cada uno de estos poderes, y que, bueno, el legislativo es débil, el judicial también es débil, y terminan siendo pasto de ataque de políticas que se limitan a eso, a criticar, a atacar, pero no a aportar soluciones, y a operadores que, bueno, están cómodos, ¿no?, en sus lugares, y eso impide que se tomen muchas veces las medidas necesarias, que pueden ser incómodas, que pueden ser bastante complejas, que pueden ser bastante impopulares, para usar un término de la jerga popular, pero que deben tomarse para el resguardo de las instituciones. Sin las instituciones nosotros seríamos algo así como estados anárquicos o sociedades anárquicas. En la Argentina tiene una particularidad, ¿no? Yo leía cuando estudiaba en Córdoba que muchas veces en los grafitis decía anarquistas organizados, y esto lo habían tomado de la Guerra Civil Española, ¿no?, cuando es el contrasentido de las teorías de Kropotkin, de Bakunin y tantos otros. Entonces, la función es comprender y tratar de dar, por la aplicación de los sistemas teóricos que uno pueda utilizar, que tiene varios, de mejorar la calidad institucional y los niveles de representatividad, y de que cada poder o cada función cumpla específicamente el rol para el cual fue creado. Y esto tenemos que tomarlo en serio, porque eso hace el equilibrio. No hay nada nuevo bajo el sol, y llegar a este sistema a la humanidad le ha costado una larga lucha. Desde los albores de la humanidad hasta el contrato social de Rousseau, la Revolución Francesa y todos los otros, nos ha llevado un largo aprendizaje que por ahí nosotros nos empeñamos en olvidar.
Y cuando olvidamos esta trayectoria de la historia, es un problema, porque caemos en sistemas totalitarios disfrazados por vía de la aplicación de democracias formales. Una de las consecuencias más recientes es a partir del libro de Alberto Laclau o Alberto Laclau sobre la razón populista, ¿no? Lo cual es un totalitarismo disfrazado que nos ha traído en América Latina un deterioro institucional bastante complicado. Y esta área de la politicología o de la ciencia política, el ir desentrañando este tipo de situaciones e ir buscando las mejores soluciones posibles. Yo no creo que no haya que imitar, hay que siempre copiar lo que está bien, tratar de adaptarlo a la realidad de cada país y de mejorarlo, porque la mejora de las relaciones en la sociedad y las relaciones políticas y de las relaciones institucionales hace que haya una mayor fluidez en cuanto al desarrollo y desenvolvimiento de cada país en particular. Obviamente nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidario ahora, después de sufrirlo, de legislar sobre los lobbies. Antes me llamaba la atención cómo lo habían legislado países como Estados Unidos o Inglaterra mismo, pero hay que darle un contenido legal porque el hecho de que no se lo demos no significa que no existe en la práctica. Y esto tenemos que tenerlo presente. Uno tiene que tomar decisiones sobre base de las comprobaciones empíricas que va realizando y sobre toda la estructura teórica que viene aprendiendo. Yo he tenido la suerte de tener en Córdoba los mejores profesores, ¿no? Hablo del doctor Garzón Valdés, hablo de Claria Olmedo, de José Severo Caballero, de un querido amigo que era el doctor Rebol Molina. Entonces, uno trata de aplicar lo que aprendió. Y aparte, he notado que hay un gran diletantismo y una gran facilidad de opinión sobre temas que no se conocen. Uno tiene, y esto a mí me toca en el desarrollo de la labor parlamentaria, que por ahí explicar principios fundamentales del derecho y de la organización política, que uno da por sabido y muchas veces no son sabidos, o si son sabidos no les interesa comprenderlo. Entonces, el desafío de hoy es mejorar la comunicación política, mejorar la participación política, lo cual no implica el grito, porque democracia no es el grito estentorio, sino una participación activa. Creo que Marcel Prelot escribió un opúsculo muy interesante que se llama Los comportamientos políticos. Y el hombre en su desempeño social cumple distintos roles y uno de ellos tiene comportamientos políticos. Y tenemos que comprender también que la ideología no es simplemente ideología política, sino que abarca un montón de otros ítems. En eso yo seguía porque hace mucho que no lo leo, un libro que se llama Man, Sail and Society, Hombre, Espíritu y Sociedad, como también seguía la teoría de Lewis Cousser sobre el conflicto social, que se editó alguna vez en Argentina y nunca más. Pero, a ver, son expresiones que uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene que leerlas y conocerlas. Porque si uno no las lee y las conoce, difícilmente pueda tratar de aprender una realidad para transformarla en decisiones políticas. Y uno tiene que aprender fundamentalmente que los partidos políticos, la democracia no se agota en la simple emisión de un voto, sino la democracia es una forma de vida.
Y esta forma de vida implica el respeto por todas y cada uno de los derechos de los otros. Yo leía un meme que decía el otro día que uno tiene que, toda opinión es respetable. No, lo que es respetable es el derecho a opinar. La opinión será respetable o no en la medida de lo que contenga. Si alguien va a opinar apoyando un sistema totalitario, poner un ejemplo, o a Stalin, o a Fidel Castro, qué sé yo, uno puede considerarlo no respetable. Lo que sí hay que respetar es el derecho de todos y cada uno de opinar. Esto hace a la convivencia democrática. Lógicamente, en la Argentina, con la interrupción de los procesos de democracia, nos ha llevado a tener que nacer de nuevo a la democracia. En el año 1974 se realizó en Río Tercero, en Córdoba, un congreso argentino y latinoamericano de ciencia política, donde uno de los temas, por ejemplo, fue el tema de los golpes de Estado, ¿no? Un tema muy nombrado muchas veces y quizás los mayores estudios los hayan producido gente que no son de este país, porque es un proceso que tiene varias aristas que todavía nos debemos nosotros la tarea de investigarlo bien. Y yo espero que nunca más vuelvan a repetirse, ¿no? Esto es lo que debemos conseguir también, consolidar esta democracia que nos ha costado conseguir y que yo creo que no es patrimonio de nadie, sino de todos los argentinos. Y ver de alguna manera cómo esta democracia que debemos modernizar y consolidar, la vamos ayornando en tiempos útiles de acuerdo a los niveles de la tecnología, porque antes era impensable el TikTok o este tipo de conversaciones por vía remota, que hoy son una realidad. Por eso digo que hay que analizar el federalismo, porque el federalismo tal cual estaba pensado por los caudillos del siglo pasado del proceso de reorganización nacional. Y hoy día estamos en contacto instantáneamente y tenemos una serie de cuestiones que resolver de manera momentánea que no le da ni le quita mayor o menor representatividad. De paso, hay que hacerle acordar que en Córdoba se quedaron con el moro de Quiroga, ¿no? Y que hasta el día de hoy algunos reclaman el moro de Quiroga. Pero bueno, todo esto hay que replantear, todo esto es el desafío de la época que tenemos que afrontar. Y todo esto es también una cuestión que tenemos que manejar de acuerdo a no solamente esta nueva época que vivimos, sino a la nueva tecnología y a los nuevos requerimientos de la sociedad. En este sentido, por ejemplo, el análisis sistémico de Histon es bastante completo, sociológicamente hablando, y que nos permite una mayor comprensión de los momentos políticos. Obviamente, como dice una vieja canción, no todos somos moneditas de oro para caerle bien a todos, pero hay que ir creando este tipo de foros, este tipo de conversaciones que nos permitan no solamente interactuar, sino intercambiar ideas, porque es la manera respetuosa de ir evolucionando. Obviamente, no va a ser lo mismo la concepción del Estado y de los roles que debe cumplir cada uno dentro del Estado de acuerdo a la ideología que se tenga. Pero sí tenemos algo que es marco, que es la Constitución de la Nación, esa pirámide invertida de Kelsen, en el cual podemos discutir y arribar a conclusiones o proponer medidas que sean tendientes a mejorar esto que estamos viviendo. No nos olvidemos que históricamente el tipo de crisis que hemos tenido han posibilitado los golpes militares y la ruptura del orden institucional. Yo el otro día me reía porque
un constitucionalista que, hablando de Germán Vidal Campos, alguien que yo conocí, que tuve bastantes conversaciones con él, le decía que me explique por qué una cosa era inconstitucional y citándolo a Germán Vidal Campos, y bueno, Germán Vidal Campos decía que estaba bien derogada la Constitución de 1949 con un decreto, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a que las escalas o la prelación legal que está establecida en la Constitución, la debemos respetar. Esto también es parte del requerimiento de algunos sectores de la sociedad que conforman factores de poder muy, muy complejos y muy poderosos, que tenemos la necesidad de receptarlos, legislarlos y mantenerlos dentro de los parámetros constitucionales. Ahora, los partidos políticos tienen que tener necesariamente una mayor participación y para eso hay que consolidar su existencia y evitar esos factores, como vuelvo a repetir, la ley de lema o el sistema de colectora, que es una ley de lema disfrazada, que ha llevado a esa atomización, porque la atomización hace perder de mira la función que tienen que tener los partidos políticos. Y esto está a la vista, ¿no? Hay muchas veces el ciudadano menos votado termina siendo gobernador por la suma de los sublemas, lo cual es bastante complejo de explicar y después produce crisis de gobernabilidad que obviamente recaen sobre todo la ciudadanía o sobre todo el pueblo. Obviamente, la utilización de pueblo como concepto generador es muy amplio, pueblo somos todos, ¿no? Entonces hay que precisar los conceptos, algo que verdaderamente debemos hacer. Porque en nombre del pueblo se han cometido demasiadas atrocidades. Y esto tenemos que tenerlo presente y no olvidarnos nunca, ¿no? Obviamente, agarré de muletillas, obviamente. Estamos viviendo un proceso de cambio y este cambio es vertiginoso. Muchas veces no alcanzamos a comprender la dimensión del mismo y buscar la forma de ir pivotando y ayornando las instituciones a ese cambio. Este es el desafío que tenemos, sobre todo la politicología o la ciencia política, que es la que estudia el funcionamiento del Estado. Entonces, el desafío es grande. Está en nosotros asumirlo y con la responsabilidad que tiene que tener la objetividad y los conocimientos científicos unidos al estudio de la praxis, ir viendo la mejor manera de solucionar y de interpretar todo y cada uno de los movimientos políticos. Todo y cada uno de los movimientos políticos tenemos que ver que tenemos que trabajar, la ciencia política tiene que trabajar codo con la sociología, porque existen variables y constantes y hay que analizar la incidencia de cada una en el resultado final. El desafío es grande. No nos olvidemos que Francisco Umbral decía que en esta democracia actual lo que se dice mal, sobre todo si se dice mal, tiene amplificación inmediata. Entonces, muchas veces hay que corregir a quienes utilizan términos que son prácticamente antagónicos como si fueran sinónimos. No es así. Entonces, yo creo de que esta nueva forma de participación ciudadana, como la que explora el profesor Molina, y como las explica, son de una amplitud que merecen ser estudiadas
y que merecen ser analizadas permanente y constantemente, porque si hay algo que ha quedado demostrado, que no hay hechos que permanezcan en el tiempo inalterables, sino que la dinámica social tiene otro tipo de conductas distintas de las que se pueden esperar en otras ciencias. Y son, como muchas veces lo dicen, ciencias especulativas. El comportamiento social varía de acuerdo a un montón de cosas y el comportamiento político también. Entonces tenemos que preparar y tenemos que ir manejando todo esto de manera que nos permita la comprensión del fenómeno político y que nos permita expresar ideas que para mejorarlo o para proponer ese tipo de mejoras dentro del sistema democrático, que es la forma más perfecta que hemos conocido los seres humanos para manejar. Que nos falta mucho y nos falta mucho. También hay patologías de la democracia, esto creo que hay muchos que lo explican bien. Alan Ruquier es uno de ellos. Entonces, es el desafío de la época. Y no es fácil. No es fácil porque tampoco es fácil lograr consenso, pero si no conversamos y no empezamos a conversar y a discutir las distintas teorías y las distintas posturas sobre el tema, y es todo un problema. La crisis del sistema de los parlamentos en América Latina es bastante grave y se acelera en muchos casos. Tenemos casos que son la excepción. Creo que Perú tiene un sistema del parlamento bastante fuerte que ha logrado capear sin mayores vicisitudes sociales y políticas las crisis gubernamentales, sin emitir un juicio de valor si está bien o está mal, ¿no? El Parlamento en Perú cumple una función y tiene una fortaleza que en otras partes de América Latina yo no he visto. Entonces, esto es el desafío de la época. Está en nosotros si lo tomamos o lo dejamos y a los que nos gusta la ciencia política y el estudio de esto. Yo por ahí discuto con Agustín Laje, porque Agustín dice que el fundador de la ciencia política es Jean Baudin. Y bueno, yo creo que el fundador de la ciencia política era Maquiavelo, más allá del término maquiavelismo que se ha inventado para un montón de otras cosas y hacer decir a Maquiavelo lo que no dice. Pero bueno, lo cierto es que está acá la ciencia política, tiene independencia y tiene una larga literatura por atrás que tenemos que consolidar, ampliar y mejorar. Eso es todo lo que puedo decirle por el momento. No, ahí está. Hable por acá, doctor. Muchas gracias. Un pequeño bache tecnológico, no solamente los sistemas representativos están en crisis, sino la tecnología. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra al doctor Humberto Molina, quien abordará el tema ciudadanía, como ya nos había anticipado el senador Pagotto. Doctor Molina, todo es suyo. Muchísimas gracias, doctor del Barco, por su presentación. Por supuesto, muy agradecido al doctor senador y a Carlos Pagotto
ilustrarnos con su exposición. Y en esta sala de gobernadores, de nuestra Facultad de Derecho, nuestra querida Facultad de Derecho acá en la UNC, y muy honrado con participar de este panel, acompañado de grandes exponentes del derecho político y de la ciencia jurídica, como el doctor Gonzalo Fernández, ¿sí?, la doctora Durán, y por supuesto los imprescindibles que son nuestras alumnas y alumnos. Muchísimas gracias, ustedes nos honran también con vuestra presencia. En mi caso voy a tomar las palabras y en la línea de razonamiento del doctor Pagotto, como prolongando nuestras conversaciones en distintos ámbitos, universitarios y otros institucionales o sociales. En ese sentido, como decía Ricardo, mi exposición va a tomar como referencia principal la cuestión de las nuevas ciudadanías, que algunas corrientes de pensamiento y análisis político consideran a partir de que, en primer lugar, entienden la noción del gobierno no centralizada en el Estado o en su institucionalidad como garantes y como el centro articulador del poder político, de los procesos políticos y decisorios. Es decir, no como el monopolio de la coordinación interinstitucional, en la búsqueda de ese interés general o interés colectivo, ¿no? Ese escenario, consideran estas corrientes de pensamiento, ya ha dado lugar a otro escenario en donde existen una multiplicidad de espacios y de interacciones que representan distintos grupos, distintos actores sociales y políticos que tratan de ser visibilizados, que buscan su reconocimiento, buscan ser legitimados en definitiva, a partir de ese reconocimiento jurídico, es decir, que hay una nueva dinámica social, ¿sí?, caracterizada por la interacción múltiple entre distintos grupos o actores sociales, ¿sí?, que actúan dinámicamente por fuera de lo estatal, de lo institucional, es decir, desde el punto de vista, podríamos decir, teórico, exceden aquello de lo que daban cuenta las teorías, por ejemplo, las neoinstitucionalistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta nueva dinámica social, sin duda, impacta desde el punto de vista teórico en las nociones de ciudadanía, en las nociones de la representación política y también desde el punto de vista histórico, supone que en este siglo XXI emergen una nueva noción de la ciudadanía. Algunos le llaman la ciudadanía multilateral o ciudadanía compleja o nueva ciudadanía, en tanto supone un entramado asociativo que con pretensiones, como les decía, de reconocimiento jurídico y de incidencia política, pero también esto remite a plantear la cuestión de la representación política, porque precisamente esta nueva conformación social, esta ciudadanía compleja, implica también que
considerar cuál es la representatividad, cuáles son los criterios para que este conjunto, esta nueva trama social tenga estas pretensiones no solamente jurídicas, sino también desde el punto de vista político, esto es, que tiene pretensiones de incidir eficazmente en los procesos decisorios para que en el marco de lo que se denomina la participación ciudadana pueda influir en los procesos decisorios, esto es, en las políticas, en el despliegue de las políticas públicas. Y esto es así en tanto consideran en general, y esto tiene una verificación empírica, que este nuevo escenario, en tanto también nuevas condiciones para el desarrollo o el ejercicio de la representación, ¿sí? Así hay nuevos condicionantes para la representación política que escapan ya a los actores tradicionales, como por ejemplo los partidos políticos y otras instituciones, ¿no? Entonces, esto es así en tanto existe, por supuesto, la cuestión de la crisis de la representación o la crisis de la política. Y en ese sentido, lo interesante es que esta ciudadanía, digamos, multilateral, compleja, ¿sí? Esta nueva ciudadanía compuesta por esa multiplicidad de grupos, tiene como, entre otros aspectos para caracterizarla, una es que la misma se deriva precisamente de la crisis, ¿no? Es decir, la crisis de la política no solamente en términos de lo que son las prácticas institucionalizadas, sino particularmente, en este caso, en términos de lo que significaba la representación política, ¿sí? Básicamente desde el siglo XIX, por ejemplo, particularmente en el caso argentino, a partir de la conformación de los primeros procesos constitucionales y de formación de nuestro Estado, por ejemplo, ¿sí? En donde, sin duda, el eje de la representación política estaba precisamente en los partidos políticos. Bueno, esto ya no es así según esta hipótesis, en tanto la crisis implica entonces no solamente la desafección política, la desidentificación partidaria y todo aquello que analizan, ¿no? Aquellos que ponen el énfasis en la cuestión de la crisis de la política o crisis de la representación política, ¿sí? Entonces, y particularmente, como les decía, en la crisis de la representación parlamentaria, específicamente, y la de los partidos políticos. Es decir, esta nueva ciudadanía, esta nueva conformación social, ¿sí? Emerge, ¿no? O se conforma a partir de la crisis de esa política, no solamente en términos de lo que son las prácticas institucionales, sino en todo aquello que representan, por ejemplo, las crisis de las ideologías, de las identidades partidarias, y todo aquello que implicaba, digamos, el otro paradigma de lo que es la representación política, particularmente la partidaria, ¿no? Bueno, entonces, la nueva ciudadanía tiene como uno de los factores emergentes o causa eficiente, entonces, esa crisis de la política. Pero también tiene como factor determinante es que esos nuevos actores, como les decía, tienen pretensiones de ser contenidos jurídicamente, ¿sí? Y en ese sentido también autores como Marc Galanter o el mismo Marcos Novaro hacen referencia al concepto, el primero Galanter, el concepto de lo que significa la ley en este nuevo entramado social, ¿sí?
y él dice que la ley no es solo un conjunto operativo de controles, sino también un sistema de significación cultural y simbólico, ¿no? Y apelar a su uso e invocarla produce amenazas, promesas, bendiciones, pero también estigmatizaciones, ¿sí? Y eso por un lado. Y en términos de lo que Marcos Novarro refiere a la crisis de la representación, cabe señalar que, bueno, esto es un concepto muy tradicional, a la representación, a la crisis de la representación, Novarro sostiene que es el deterioro del deterioro del prestigio de los partidos, de los parlamentos y otras instituciones respecto del o frente al electorado, y también implica la pérdida de la eficacia consecuente para formar consensos, para seleccionar liderazgos y para administrar el poder político. Es decir, noción de crisis de representación, ¿no? Ruptura, ¿no? Ese divorcio entre el representante y el representado, entre los partidos, ¿sí? Y sus partidarios, ¿sí? También esto se suma a los efectos de la crisis en términos prácticos, por supuesto, la ruptura o el deterioro en esa mediación o mediatización que implicaban los partidos o los dirigentes, ¿sí? Para dar cuenta de las necesidades o de las demandas sociales, ¿sí? Entonces, eso implica también la crisis, esa ruptura, ese deterioro en las estructuras de mediación, en los actores que anteriormente mediaban para satisfacer las demandas, ¿sí? De los distintos sectores, ¿sí? Por otro lado, y en términos de alguna manera de encontrar argumentos en la explicación de la nueva ciudadanía o ciudadanía multilateral como constitutiva por actores que de alguna manera representan aquello que los viejos actores no representan. Por ejemplo, mediar, ¿no? Entre sus demandas y el poder, ¿sí? Es decir, son aquellos que entonces invocan derechos. Y ahí aparece el otro factor. Por un lado, la crisis política, que ciertamente en esta teoría no le atribuyen solamente a los políticos, digamos. Si bien algunas de estas respuestas vienen de lo no político, pero no le atribuyen solamente a los políticos, sino al sistema de representación, en su caso, a los procedimientos para la representación, pero también al contexto de la época, fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, con estos nuevos criterios, nuevos espacios para la participación, para la identidad, ¿sí? Y en definitiva todas las implicancias que tiene desde el punto de vista también virtual o digital. Es decir, nuevas conformaciones ciudadanas. Es decir, por un lado esta crisis y por el otro lado aparece esto de la invocación de derechos, la teoría de la invocación de derechos, que refiere a que estos actores nuevos que reclaman para sí reconocimiento o inclusiones, por ejemplo, reclaman el reconocimiento jurídico, ¿sí? Pero esto supone que invocar derechos no implica considerar el derecho no solamente como derecho positivo, como el ordenamiento jurídico ya establecido, sino también el derecho como valor social, como aspiración de un individuo o de un grupo que busca ser reconocido o visibilizado. Entonces, en esa nueva conformación social que es diversa, que es que en definitiva también ejerce, digamos, cierta representación por aquellos que, ¿no?, ven en ellos, digamos, grupos o
espacios para que satisfacer sus demandas. Por ejemplo, la de inclusión, cualquiera sea, digamos, la diversidad de los grupos, ¿no? O nuevos grupos, digamos, que buscan ser reconocidos, digamos, dentro del sistema jurídico y del sistema político, ¿no? Entonces, la invocación de derechos en ella aparecen argumentos muy, muy significativos para explicar el por qué, digamos, asumen estos nuevos grupos, ¿no? Nuevas representaciones que de alguna manera complementan o suplantan aquella crisis de representación, aquella falta de representación de los actores más tradicionales, digamos, ¿no? No los niega, según esta teoría y según la mía también, sino que los complementa de alguna manera. Facilita, digamos ese encuentro, ¿no? Entre los ciudadanos, los demandantes, digamos, los nuevos grupos y aquellos que de alguna manera actúan en los ámbitos de poder, digamos, o en los procesos decisorios. Y en ese sentido, interesante esto de la invocación de derecho, porque en ella es central para entender cómo, a pesar de la crisis de representación, digamos, encontramos nuevos espacios, nuevas instancias para que esta reformulación en la noción de representación, digamos, la crisis no significa que no desaparezcan aquellos actores, ¿no? Sino que aparecen estos nuevos actores, ¿no? Esta nueva trama social, que como dicen otros, Barry Clark, por ejemplo, que habla del nuevo ser ciudadano, esto de la nueva ciudadanía, dice que la aparente crisis de la política, ¿no? Tiene como respuesta o posibles soluciones aquello que viene de la no política, específicamente del campo social. Entonces, pero para eso tenemos que encontrar argumentos para que estos grupos, estas nuevas conformaciones sociales, ¿no? Encuentren esos criterios de legitimidad, ¿no? Entonces, la invocación de derechos supone tres aspectos conceptuales. Primero, la necesidad de diferenciar, como les decía, el derecho como ordenamiento jurídico, como derecho positivo, ¿sí? Del derecho como sistema de valores, o aquello, aunque no sea reconocido, aunque no sea positivizado, ¿no? También supone unas de facultades, ¿no? Una pretensión que representa la necesidad de ser reconocido jurídicamente, ¿no? Como en el caso de los nuevos derechos humanos, que hace referencia. Usted es un experto en eso, doctor. Bueno, eso como primer aspecto, ¿no? Esa diferenciación, digamos, el derecho como ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la emergencia, digamos, la expansión de la ciudadanía en términos de, por distintas razones, digamos, nuevos temas, nuevos conflictos, nuevas demandas de la época, que en definitiva interpelan, digamos, a las sociedades para que esas nuevas demandas se traduzcan en derechos. Es como que el devenir mismo del derecho, dice, ¿no? Interpela para que, digamos, haya un reconocimiento jurídico y un nuevo estatus jurídico con implicancias políticas y de representatividad para estos nuevos grupos, ¿sí? Es como que también existe esto de la implosión de derechos, ¿no? Ampliación de ciudadanía, implosión de derechos. Es un segundo aspecto esto de la invocación de derechos, ¿sí? Y en tercer lugar, que las nuevas identidades que constituyen estos nuevos grupos, ¿sí? Que en torno a sus reivindicaciones referidas, por ejemplo, a los derechos humanos. Y esto, en general, fíjense, queda al margen
de las instituciones políticas partidarias. Y ahí viene un eje central para el argumento de por qué, digamos, estas organizaciones, digamos, de la sociedad civil nuevas, ¿no? Adquieren representatividad. Es porque precisamente las instituciones tradicionales están desbordadas. Asistimos a lo que se denomina el desbordamiento institucional, principalmente del Estado, que no puede contener esas demandas. Por supuesto, tampoco los partidos. Y ahí viene, digamos, que la necesidad de considerar que esta nueva ciudadanía, este nuevo entramado social, posee, digamos, una nueva representatividad, pero no porque, en este caso parece que es generoso con los políticos, no porque, digamos, por hacer antipolítica, sino porque hay un desbordamiento. No hay posibilidades ya prácticas de que, históricas de que las instituciones puedan contener esas demandas sectoriales que necesitan de esa visibilidad, ¿sí? ¿No? Necesitan ser representados, y ellos mismos asumen la posibilidad de la representación para, digamos, obtener no solamente digamos, el reconocimiento jurídico, sino también incidir, ¿no? Esto es, incidir en los procesos decisorios y para que los mismos resulten las decisiones que el Estado tomará para beneficiar sus demandas, satisfacer sus demandas, digamos. Entonces, la crisis de representación. Entonces, de nuevo, esta nueva trama asociativa, ciudadanía multilateral o nueva ciudadanía, tiene como una de las causas eficientes la crisis de la política, ¿sí? Y, por otro lado, esto se explica por la invocación de derechos, ¿sí? Como una herramienta, como una instancia para que estas agrupaciones, estos nuevos espacios constitutivos de la sociedad política, de alguna manera sean reconocidos, asuman representatividad política, ¿sí? Ahora bien, para aclarar y complementar esto de la nueva ciudadanía, esta nueva trama social supone, como les decía, que a la crisis de la política le vienen respuestas desde el campo social, ¿no? Por toda esta dinámica nueva, pero también es cierto que para que haya una representatividad tiene que haber, digamos, un anclaje jurídico, por supuesto, ¿no? Entonces, y una legitimidad. Pero también, y esto ya desde el punto de vista ideológico, esta nueva interacción social supone considerar al sujeto, acá hay un criterio de autonomía, de autorregulación, de autodeterminación de ese sujeto individual que en su interacción con otros en el campo social podrá libremente, autónomamente, practicar la política desde el campo social, practicar esto de la nueva ciudadanía. Por eso se considera, entre los efectos de esta nueva conformación social, en esto incluso se sustenta en el plano, desde la filosofía, digamos, que dice, lo importante entre los efectos de esta nueva ciudadanía es que el sujeto tiene autonomía. Es decir, digamos, se reconoce la autonomía del sujeto, ¿sí? Y esto significa, en términos prácticos, y esto está verificado, que la necesidad de que para que haya una ciudadanía plena, ¿no? Esa ciudadanía que se constituye tenga como sustento, como sustancial, a un individuo que actúa, el yo actuando con el otro, como un ciudadano del mundo, en un destino compartido, ¿sí? Y entonces existe ahí ese libre
interactuar social, porque el rasgos distintivos, entre otros, de esta nueva trama social, de esta nueva ciudadanía, es la diversidad, el pluralismo, ¿sí? La multidiversidad. Es decir, esto supone que hay un actuar autónomo del sujeto en relación con la sociedad. Es decir, esta nueva ciudadanía supone entonces que también en ella, en su dinámica, encontramos nuevas formas, no solamente de participación, sino de representación. De representación respecto de la representación política, aunque viene, paradójicamente, aunque viene desde lo no político, digamos, ¿no? Entonces, esto configuraría, por supuesto, digamos, en términos, está planteado en términos teóricos, pero también hay evidencia empírica en cómo estas nuevos actores sociales han articulado, digamos, sistemas participativos, digamos, de intercambio para acercar al poder distintas propuestas o distintas demandas, ¿no? Hay distintas verificaciones en ese sentido. Lo interesante es que esto también contribuya, digamos, como decía el doctor anteriormente, también contribuya a fortalecer los procesos democráticos, ¿sí? Y en definitiva también, y esto como desafíos, digamos, ¿no? El desafío para el Estado, para el poder o para los poderes, y también para la misma ciudadanía, es de fortalecer procesos democráticos y, por supuesto, con criterios de tolerancia, diversidad y resistir a las tentaciones autoritarias, porque en esta nueva conformación, en esta nueva dinámica social, digamos, siempre está la tentación de quién determina las agendas, porque lo interesante, digamos, es que esa nueva conformación social, ¿no?, disputa agenda con el poder, digamos, incluso con los actores del viejo paradigma, por así llamarlo, ¿no? Entonces, el Estado, en términos democráticos, debe saber, digamos, discernir cuáles son las demandas, saber rescatar qué es lo necesario. Es lo que se llama a veces la ética de máximos, de mínimos, ¿no? ¿Cuáles serían políticas de Estado? ¿Sobre qué hay que decidir? Por ejemplo, esos son desafíos para los Estados. También para los sistemas estos democráticos con conformaciones ciudadanas, sobre todo en Latinoamérica, con sistemas todavía considerados, digamos, que con problemas de institucionalidad en términos republicanos, incluso democráticos, digamos. En ese sentido, creo que los desafíos también son del tipo institucional, con el propio sistema capitalista, por supuesto, con ciertas compatibilidades respecto al mismo, y en definitiva, o con los nuevos populismos, ¿sí? Siempre, digamos, están presentes, y de eso da cuenta también mucha literatura, digamos, da cuenta el pensamiento político, jurídico. En definitiva, de lo que se trata es de, y en términos de lo que es el título del panel, digamos, crisis de representación política, ciudadanía, es que esta nueva ciudadanía o ciudadanía multilateral plantea nuevas formas de representación, ¿sí?, nuevos desafíos, y que por supuesto, basado en la crisis, o dando respuesta a esa crisis, a ese vacío que supuestamente, digamos, deja la
la política o los espacios tradicionales, y también basado esto en la invocación de derechos. Entonces, esta nueva ciudadanía, entonces, aparece, digamos, no solamente desde el campo teórico, sino que hay verificaciones interesantes en el plano empírico que dan cuenta de esta nueva realidad ciudadana e institucional. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención y quedo abierto después para el conversatorio. Muchísimas gracias, doctor Molina. Muchísimas gracias, doctor Molina. Vamos a pasarle el micrófono al profesor doctor Gonzalo Fernández, que fue titular de la Cátedra de Derecho Político, hoy es profesor consulto de esta facultad. El doctor Gonzalo Fernández va a hablar de la debilidad de los partidos políticos. Doctor Fernández, el micrófono es todo suyo. Bueno, buenas tardes. Agradezco a mis amigos, el doctor Ricardo del Barco, profesor consulto de esta casa, y entiendo que interinamente a cargo de un grupo de derecho político que está supliendo una vacancia que se ha producido hace algunos días. También agradezco al doctor Humberto Molina, que ha sido profesor adjunto de Derecho Político hasta hace muy pocos días, gran amigo y antiguo amigo. Y respecto de mí, nada más que ratificar que estuve hasta la titularidad de una de las cátedras de Derecho Político hasta que me llegó la edad de irme, porque así es la vida. Uno nace, crece, se desarrolla y después las reglamentaciones establecen cuando uno deviene incapaz de enseñarse. Al mismo tiempo que también hay que dejarle lugar a los que vienen detrás. Bueno, saludo con respeto y cordialidad al senador Juan Carlos Pagotto de La Rioja, que nos está acompañando hoy. La investidura que tiene prestigia este conversatorio y han sido muy interesantes sus aportes. Y también a los que se han conectado a través de este sistema que desgraciadamente hoy no ha estado demasiado feliz. Siempre ocurren estas dificultades tecnológicas cuando uno quiere abarcar tanto. Pero bueno, en buena medida se consigue. A mí se me ha asignado el tema del debilitamiento de los partidos políticos. Un tema que tiene actualidad en nuestro país, quizá el de mayor actualidad en la política argentina. Porque lo que se discute son los temas de economía. Pero nadie se ha puesto a pensar qué está pasando con el sistema político. Como bien ha dicho para mi placer el senador Pagotto, los partidos políticos son esenciales para la democracia representativa, por lo menos a partir de que la sociedad industrial hizo mucho más complejas las relaciones sociales. Y desde finales del siglo XIX, los partidos políticos se han ido constituyendo paulatinamente en representantes de sectores de la sociedad
que ya no podían hacerse escuchar individualmente, sino que al irse ampliando el voto hasta llegar a ser universal, han necesitado algún mediador para llegar a quienes ostentaban los cargos políticos de decisión. Y así es como surgieron los partidos políticos. Necesitaron instituciones que agreguen los intereses variados que habían en la sociedad y les den la posibilidad, no de una síntesis, pero sí de acercarlos por afinidad. Y los partidos políticos pasaron a ser verdaderas instituciones dentro del sistema político. En algunos países se constitucionalizaron tempranamente, en otros más adelante. Nosotros lo tenemos constitucionalizados desde la reforma constitucional de 1994, siendo que los partidos ya existían y gozaban de bastante buena salud por aquellos años. Ya la Argentina tenía medio siglo de experiencia de partidos políticos organizados. También se puede hablar de partidos políticos en sentido analógico para referirnos a las facciones políticas que existieron antes de los partidos. Ejemplo, a veces estamos leyendo historia política y nos habla del Partido Federal y del Partido Unitario después de la independencia y antes de la organización nacional. Esos no eran partidos en el sentido moderno. En el sentido moderno nos encontramos con que los partidos son una organización que es jerárquica, o sea, que tiene sus autoridades, que tiene una membresía de distinta intensidad, los que son afiliados y militantes, los que son meros votantes o meros simpatizantes, pero que todos ellos conforman estas organizaciones que a su vez son varias en una democracia que compiten entre sí ¿para qué? Para alcanzar el poder político del Estado. ¿Cuál es el ámbito donde los partidos políticos ejercen su relación de competencia y de colaboración? El Parlamento, el Poder Legislativo, las cámaras de senadores y de diputados, o en nuestra provincia, la legislatura unicameral. Los parlamentos modernos, ya cuando cesa la representación del individuo y pasa a ser la representación de los grupos sociales que necesitaban del mediador, porque no todos podían llegar al gobernante, el Parlamento fue el ámbito natural y el más importante para la existencia de una democracia representativa, de una democracia republicana. Es cierto que hay países que optaron por la forma presidencial de gobierno, como el caso de la Argentina, que siguió el modelo de los Estados Unidos. Y otros países, los europeos en su generalidad, optaron por la forma parlamentaria de gobierno, donde el Poder Ejecutivo es una especie de núcleo que surge del Parlamento y está sometido, vigilado y sometido a él. Nosotros tenemos la estructura de los tres poderes, que como bien ha dicho
el senador Pagotto tienen que tener un equilibrio entre sí. Divididos, pero formando parte de un gobierno en el cual los poderes se controlan recíprocamente, mutuamente. Bien, el actor principal en un parlamento es, al menos en ese tipo de sociedad, los partidos políticos. Y los partidos políticos han sido los que han competido, los que han representado, los que han hablado por los sectores sociales de los cuales se sienten representativos o son o han sido representativos. A medida que la sociedad se ha ido haciendo más compleja, ha sido más difícil para los partidos políticos ser representativos de determinados sectores, porque se produjeron pluralidades de lealtades, en el sentido de que en un comienzo los partidos, ubíquense ustedes en la época sociedad industrial desarrollada que llega hacia finales del siglo XIX. ¿Cuál era el problema central que dividía a la sociedad? El problema de las tensiones y conflictos que provocaba la producción de riqueza y la distribución de riqueza. Por eso, en los países que desarrollaron primero el sistema de partidos políticos como mediadores, han habido partidos de base obrera, han habido partidos de base rural, han habido partidos de base burguesa, ciudadana, digamos, de la ciudad, en el sentido de las ciudades. Los ciudadanos eran todos. Bueno, esto transcurrió y tuvo su época de oro, digamos, en el transcurso de casi todo el siglo XX. Los partidos políticos fueron los actores más importantes de la lucha política y del gobierno del Estado. Y en general, los partidos que tenían, los países que tenían una cultura cívica más o menos arraigada, lograron que este sistema tuviera estabilidad. Se fue transformando, aparecieron los derechos sociales y aparecieron, como acaba de explicar el doctor Molina, estos fenómenos de nueva ciudadanía, es decir, de personas que tenían ciertas reivindicaciones, o de sectores, que tenían ciertas reivindicaciones que requerían de la atención del Estado, pero que no eran interpretadas por ningún partido político aisladamente considerado. Podía ser interpretada por alguno, pero que en otros aspectos de la vida del ciudadano no le satisfacía las banderas que ostentaba. Y así, la democracia de partidos, el Estado de partidos, empezó a convivir con esta nueva ciudadanía que empezó también a deliberar por su cuenta y a crear sus organizaciones políticas por su cuenta, lo que fue denominado los movimientos sociales. Yo le voy a poner un ejemplo, o dos. ¿Cómo empezó la lucha por los derechos de la mujer? Con los movimientos feministas que aparecieron tempranamente en el siglo XX, pero que se fueron haciendo sentir cada vez más hasta llegar a la etapa en que estamos ahora, en que la representación política en casi todas partes, no,
en casi toda la Argentina, no en casi todas partes, es por géneros igualitarios. Por sexo, diría yo, no por género. Género es otra cosa. También otro movimiento social que representa a estos nuevos ciudadanos que tienen sus reclamos son aquellos que descubrieron que el medio ambiente influía en su vida. Les provocaba enfermedades, le facilitaba o le impedía la realización de determinadas tareas, y aparece este tema tan moderno y tan actual, que ha sido objeto hasta de una encíclica papal, fíjense ustedes, escrita por el Papa argentino, que acaba de fallecer, y que es hoy una de las preocupaciones fundamentales y que ha sido receptado en las constituciones a través de las llamadas políticas públicas, que son obligaciones del Estado. O vengamos más aquí. En la Argentina hay muchos movimientos sociales que han sido y son protagonistas. Ahora aparecen como más calmados, pero aparecen como más calmados porque su protagonismo pudo ser estimulado desde el Estado mediante un sistema que no ha sido del todo transparente y que todos sabemos que dentro de los movimientos sociales que fueron apoyados por el Estado ha habido muchos casos de corrupción que en este momento se están investigando, para perjuicio de esa gente que necesitaba de organizaciones que de algún modo los representen, porque no se sentían ni están representados en los partidos políticos. Me refiero sobre todo a los desempleados y a los sectores inferiores de la población, aquellos que casi no tienen nada. No es el proletariado tradicional. El proletariado tradicional tenía un trabajo. La remuneración sería mejor, peor, según los casos. Tenía un trabajo. Ahora, los sectores sociales inferiores no tienen un trabajo. La changa ha reemplazado el trabajo digno. Bueno, también ellos a su manera, y molestándonos a los que pertenecemos a sectores sociales mejor organizados, molestándonos con sus manifestaciones un tanto anárquicas en las calles, también están golpeando la puerta del sistema político, diciendo: acá estamos nosotros, acuérdense que votamos. Bien, vamos a ir a mi tema concreto, el debilitamiento de los partidos. No voy a extenderme en lo que ya se ha dicho. El doctor Pagotto ha hablado bien de la necesidad de los partidos. Humberto Molina ha hablado bien, muy bien, de las nuevas ciudadanías, de los nuevos movimientos que se presentan y que son capaces de ir construyendo y que de alguna manera quieren insertarse en la estructura del Estado. Ser escuchados, pero también participar y colaborar en la toma de decisiones. Y el partido, que era el mediador fundamental cuando la sociedad se hace más compleja, que es capaz de agregar intereses que son similares entre sí y formar un sistema, o sea, un modo de relacionar a los partidos políticos entre sí. Algunos países son bipartidistas, hay solo dos que compiten, se alternan.
Otros países tienen la tradición de estar más fragmentados, sin llegar a una fragmentación extrema, que no sé si voy a tener tiempo de explicar cuáles son los riesgos. Pero si yo les doy un nombre, un nombre, ustedes enseguida se van a dar cuenta. Alemania en tiempos de Hitler. El Parlamento no podía tomar ninguna decisión porque eran tantos los partidos que estaban representados que no eran capaces de negociar como debe negociarse para lograr mayorías. Llega a un momento prácticamente de anarquía y, como ya decían los antiguos, de la anarquía surge la peor de las dictaduras. Y así vino Adolfo Hitler. Fue un problema de historia política que lo tiro a modo de ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las causas por las que los partidos no son representativos en este momento? Están debilitados. Si ustedes se fijan en el Parlamento argentino, pero lo que yo voy a decir del Parlamento argentino, que lo conozco mejor porque vivo acá, porque soy ciudadano argentino, pero está ocurriendo prácticamente, por lo menos en todo Occidente y América Latina, o gran parte, porque en algunos lugares todavía funcionan bien, como curiosamente la Alemania de posguerra. ¿Cuáles son las razones por las cuales los partidos se están debilitando? En primer lugar, yo he anotado acá que hay una insuficiente o falta de participación de los partidos políticos, de los componentes de los partidos políticos, en la vida orgánica de esas instituciones. Primera cosa que les quita representatividad, porque el partido político tenía tradicionalmente militantes. Hoy no tiene militantes. Tiene una mayoría de ciudadanos que los desprecia. Peor, la mayoría de ciudadanos dice todos son lo mismo, todos son iguales. No vemos militancia, no vemos participación interna, no vemos democracia interna. Ya al comienzo de la década del siglo pasado, del siglo XX, un sociólogo alemán, Robert Michels, había advertido del riesgo que significaba la falta de participación en un libro que llamó Los partidos políticos y que fue un estudio sociológico de los partidos. Él advirtió que el partido más popular de la Alemania unificada por esos años era el Partido Socialdemócrata, o socialista, digamos, después devino en socialdemócrata. Representaba a la mayoría de la población, representaba a los trabajadores, pero él demostró sociológicamente que había un sector dirigente que había generado como reglas de juego que satisfacían sus intereses y olvidaban los intereses de los militantes, de los simpatizantes, de los afiliados, y que hacía que la participación tendiera a disminuir. Bueno, lograron después de la Guerra Mundial recuperar una mayor inserción de la gente en los partidos políticos de ese país. De modo que el nivel de votación es alto. Los Estados Unidos tienen un nivel de votación muy bajo, pero es producto de una cultura. La cultura está siempre debajo, ¿no?
Siempre debajo de lo que hacemos, debajo de lo que pensamos, está la cultura que está compuesta de los valores, de las creencias que tenemos sobre cada uno de los aspectos de la vida. Y la política es uno de esos aspectos. Estados Unidos tiene su propia cultura. Su cultura es ser bipartidista y no meterse mucho en política, porque es un país muy individualista, están más preocupados por lo tangible, ¿no? Por la economía, digamos. Han sido así desde que nacieron. Son razones de otro tipo que no los desmerecen, no los hace peores ciudadanos, yo les diría que son buenos ciudadanos. Allí vota en las elecciones que no son presidenciales, aproximadamente, o de gobernadores, aproximadamente el 40%. En las presidenciales, aproximadamente el 60%. Nosotros estamos asustados porque antes del golpe militar de 1973, estábamos en un sistema político que lograba el voto de alrededor del 90% de los ciudadanos en las elecciones presidenciales y entre el 70 y el 80% en las elecciones de medio término para renovar parcialmente las cámaras. Ahora, después de los últimos gobiernos que hemos ido teniendo, está estudiado que la baja de participación en las elecciones es sistemática, hasta haber tenido una elección en la ciudad más politizada de la República Argentina hace 2 domingos, una votación que apenas, y contando los extranjeros, porque es una elección en definitiva municipal y los extranjeros votan, poco más del 50% del padrón. Aquí pasa algo. Los partidos políticos no están teniendo la fuerza que deberían tener para que la gente se sienta entusiasmada por lo menos el día de las elecciones. El argentino le gusta votar. Sin embargo, está aborreciendo votar. ¿Qué otros factores? Bueno, la existencia de los movimientos sociales que vienen por lo de la nueva ciudadanía también ha tenido su influencia. Yo puedo sentirme más representado por dedicarme a trabajar en un movimiento ecologista y no en un partido político que de ecología no habla nunca, aunque esté en la Constitución, o que subestime su importancia. En el sistema norteamericano estudiaron por qué había poca participación política. Y llegaron a la conclusión de que una de las razones por las cuales allí no hay mucha participación política es porque nadie piensa que su voto sirve para cambiar las cosas. Como están más o menos satisfechos de cómo están las cosas, no van a votar. No va a cambiar mucho mi vida. Son 2 partidos más o menos. Eran 2 partidos más o menos parecidos. Ahora con fenómenos como el señor Trump hay que estudiar y observar cómo va evolucionando ese fenómeno. El internismo de los partidos. Los partidos son organizaciones que si van a trabajar y competir en una democracia, hacia adentro tienen que ser democráticos. Tienen que respetar los derechos de participación de todos los afiliados, de todos los que piensan como ellos, pero no hay 2 personas
que piensen en forma idéntica. Entonces, es legítimo que haya, digamos, sectores, pero no pueden llegar a ser partidos dentro del partido de modo que se desprecien. Y tanto se han dividido y subdividido en la vida real, no en lo formal, en lo jurídico, que la prensa les llama espacios. Ya no les llama más. Y ellos mismos dicen pertenezco a tal espacio. O tal cosa es mi espacio. No dicen es mi partido. Una manera en los sistemas multipartidarios de lograr mayorías y poder gobernar es a través del sistema de alianzas, que la Ley Orgánica de Partidos Políticos Argentinos las reconoce. Las alianzas es buena solución y en Europa la practican mucho cuando hay una pluralidad de partidos, algunos de los cuales pueden tener afinidades para los problemas en boga en cierto momento. En general han funcionado. Pero la experiencia que hay en muchos países, y especialmente el nuestro, es que son desequilibradas. Hay uno grandote que representa, digamos, un antiguo partido y que no los incorpora, no hay un verdadero diálogo interno. Al punto tal que ahora, como va a haber elecciones nacionales intermedias en el mes de octubre, los partidos han empezado a acercarse a ver cómo aliarse y por lo menos en un caso se observa que hay un partido que prácticamente quiere que haya un contrato de adhesión. Ustedes son estudiantes de Derecho, ustedes saben bien lo que es el contrato de adhesión. Acá están las condiciones. Si querés venir, si no, quédate por ahí, saca 3 votos. Sí, a lo mejor después le va a hacer falta esos 3 votos para gobernar, si es que gana el que hace eso. Y finalmente, toda esta existencia y competencia y existencia de partidos partidos que están debilitados, lo que han provocado es lo que le han llamado la implosión del sistema político. Si ustedes se detienen a estudiar el comportamiento de un periodo y medio de gobierno, del gobierno actual, ustedes van a advertir que es una cosa móvil, es una cosa que uno no le puede seguir el paso. Es una cosa que, como un avión que está metido en mucha turbulencia, que sube, baja, que parece que mi amigo y resulta que mi enemigo. Y bueno, es que aquí el partido político ha dejado de ser representativo. Y lo que le va a reemplazar la democracia de partidos tiene un nombre porque ya se la conoce en el mundo. Ha hablado el doctor Pagotto de eso. El populismo. El populismo ha existido en la Argentina, el populismo puede existir en Estados Unidos con el señor Trump, el populismo existe en Venezuela, fue de origen electivo, el señor Chávez y el señor Maduro, pero después ellos eliminaron el intermediario y se conectan, o dicen que se conectan, directamente con el pueblo. Ocurre en Nicaragua. Bueno, no hablemos de Cuba porque tendríamos que entrar a hablar del régimen comunista que prácticamente ha desaparecido en el mundo. Cuba es una reminiscencia. El populismo puede ser de extrema, de derecha, de izquierda, puede ser más o menos moderado o más o menos autoritario, pero nunca es bueno. Nunca es bueno que haya un presidente, y más en los sistemas presidenciales,
que es donde peor se dan los populismos. Porque el presidente en un país presidencialista como el nuestro, y donde el presidente es la figura, digamos, que todos vemos como representativa, no donde están nuestros representantes, sino que es el presidente al que vemos como el que manda, los demás como si no tuvieran nada que ver, poder legislativo, poder judicial, como si no tuvieran nada que ver, sí que tienen que ver, o al menos deben tener que ver. Y se produce este diálogo directo entre la gente y el presidente. Y cuando esto se agudiza, es lo que se llama hiperpresidencialismo, al cual los argentinos son muy afectos. No voy a dar nombres, ustedes imagínenselo. Desde hace 70, 80 años a esta parte, ustedes se pueden imaginar. Bueno, el debilitamiento de los partidos es una causa de debilitamiento de la democracia. No nos sorprendamos que si no reaccionamos y no fortalecemos los partidos políticos, y si los partidos políticos no empiezan por hacerse dignos de lograr otra vez el compromiso y la simpatía de quienes podrían sentirse representados e insertos en ellos, serán responsables. La responsabilidad es doble, del que los deja y de ellos que se aprovechan. Y vamos a dejar de lado otros factores porque creo que ya se había vencido el tiempo, como podría ser la corrupción, y ya lo había dicho Michels, ojo, esta regla de juego que favorece al grupo que lo maneja, son ellos los que tienen la información, son ellos los que establecen una cosa, siempre se repiten las mismas personas. Bueno. El debilitamiento de los partidos políticos, que hoy los argentinos tendemos a decir son todos los mismos, bla, 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 pueden terminar con un debilitamiento de la democracia, que la gente vaya cada vez menos a votar, esperando un líder mesiánico que después se olvide que hay otros poderes y quiera que su voluntad sea en definitiva lo que debe hacerse. Bueno, gracias por tolerarme. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Tenemos muy poco tiempo, pero hay por lo menos una pregunta que vamos a pedirle al amigo que la hizo, que la formalice, así el panel le responde. Rubén, activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Rubén, yo no lo puedo activar. Sí, Rubén Emilio Seida. ¿Puedes activar el micrófono, Rubén? Estás muteado. Si no, escribía por el chat, Rubén, si podés. Disculpen, las preguntas de Rubén están en el chat. Si quieren, se les puedo leer. Sí. La pregunta de Rubén Seida: agradecería saber si las bancas de los legisladores pertenecen a los elegidos o a los partidos proponentes. Y después preguntó: la palabra militancia tiene origen en el ordenamiento militar. Y por último, en los partidos políticos, ¿cuáles son las diferencias entre espacio
y facción. Perdón, ahora pude activar el micrófono, estaba tocando mal el icono. Bueno. Hola. ¿Se Ahora escucha? no sí, yo te escucho, Rubén, no sé qué te va a contestar ahora. No, bueno. Alguien te va a contestar. Lo que corresponde a Humberto Enrique Molina te tendría que activar el micrófono, esa pantalla. Y No ahí sé. te podría poner. Ahí ya están activos, Rubén, el tuyo y el del señor y el profesor. En el ordenamiento jurídico argentino, las bancas son de la ciudadanía y del elegido, que ha sido elegido para eso, para que los represente. No son partidos. A mi ver, hay un problema moral. Si yo soy legislador y dejo de pensar como el partido, yo debo irme. Segunda parte de la pregunta, diferencia con facción. Lo militar no tiene nada que ver la militancia no tiene nada que ver con lo militar. Quizá el que inventó la palabra se haya inspirado en ellos, pero no hay la disciplina rígida, vertical de una organización militar. Tercera. Lo de espacio es una cosa amplia, elástica, un chicle que se estira, una goma que puede ser más fuerte, un espacio. ¿Qué es un espacio? Se puede llenar con varias cosas. Y la facción es un grupo intolerante. Puede ser un partido, puede ser una verdadera facción, o una parte de un partido puede ser una verdadera facción. Mirko Sartori pregunta, ¿sí? No, primero, gracias por la presentación y me encantó la charla. Yo lo que veía es que es una síntesis mía de lo que dijeron los tres ponentes. Yo veo que en esa Alemania, digamos, antes de entrar a la guerra, había una anarquía parlamentaria. Yo lo que hoy veo es lo que es un consenso, lo que para mí es la muerte de la política. Y el primer ponente, el senador Hugo Carlos Pagotto, habló de, digamos, de una tendencia, un totalitarismo. Yo estoy viendo una tendencia comunicacional a una sociedad narcotizada que cada vez, como decía el último ponente, el doctor Fernández, cada vez le interesa menos participar, ya no solo de la política, sino del ágora en todos sus espectros. Quisiera saber qué piensan de eso, me encantaría saberlo. Gracias. Bueno, dicen que no es... Antes de responder, están acá cerca, quieren preguntar algo, decir algo. Hay unos que preguntan, yo interpreto, ¿cuándo nos vamos? Pero bueno, es una pregunta que conlleva una respuesta. ¿Hay alguna pregunta en serio? ¿No? Pero sí buscan más representarse en los sujetos, no tanto en los partidos. También creo que tiene mucho que ver con eso que el comentario de que ese árbol y esa alianza y de distintos partidos políticos ha hecho de que se vea afectado justamente la representación de la ciudadanía, decir, bueno, me siento más ligada a esto
histórico que hoy está en estas reacciones en el próximo tema de diputada y el pueblo social y así. Entonces se han formado representaciones con los sujetos. Y no todos quizás pueden representar todos los intereses de los ciudadanos, las ambientales, ecológicas, y también me parece que la parte del derecho animal, las cosas tomamos más identidad y no veo ningún derecho. Bueno, hay varias cosas en su pregunta, ¿no? Cuando usted habla de los sujetos, se refiere a los gobernantes, por ejemplo, los diputados. Sí, se da el fenómeno. Los partidos políticos obviamente que tienen que evolucionar conforme a cuáles son los problemas concretos que la sociedad estima son prioritarios en cada momento. Por eso se producen las alianzas, porque se acuerdan cuáles son los aspectos sobre los cuales tienen afinidad frente al problema principal. No en todo, frente a los problemas secundarios, no se da. Entonces la alianza, por eso es una alianza, por eso no es la fusión, que es otra figura jurídica distinta. Dos que en el fondo descubren que son buenos, son igual o parecidos o demasiado parecidos, se fusionan, hacen una sola cosa. Bueno, y usted me parece haberle interpretado que dice que cambian, que los sujetos se mudan, digamos, de alianzas. Y sí, eso lo hacen. Y yo le voy a decir una cosa, no siempre es porque los problemas, digamos, que los lleva a hacer alianzas sean los problemas en los cuales coinciden, sino que son los llevan a cambiar de alianzas porque las conveniencias electorales, interés propio de sacar más votos para tener más legisladores, etc. Démelo de nuevo. Mirko, perdón. Usted ha hablado. Repítala, por favor. ¿Yo puedo repetir la pregunta? Sí. Bueno, no. Sí. No, simplemente quería saber la opinión que yo noto ahora, que no veo que hay una tendencia a un totalitarismo, sino como una muerte del interés de participar en el ágora. Digamos, ¿se entiende, no? ¿Se me escucha? Sí, lo escucho y lo he dicho ya, así que lo comparto. Bien. El tema es averiguar por qué. Claro. Yo creo que puedo añadir una cosita. Sí. Yo creo que es porque hay un componente nuevo que son las redes sociales y la gente tiende a volcar ya no la participación, ni siquiera es la participación, sino la opinión en ellas, y ya ni siquiera recurrimos ni al partido ni a los movimientos, por ejemplo, ambientales o feministas o obreros. Nuestro descargo es eso, redes sociales, y descargamos todo ahí y perdemos la idea de esta ágora que fomente nuestro desarrollo cultural, sobre todo, que es la base, como usted dijo, de todo. Eso es lo que yo veo. Mire, muy interesante su cuestión, su pregunta. Son las redes sociales, que el periodismo es esto, que el periodismo aquello. Las redes sociales yo algunas veces ojeo y veo. Dicen cada estupidez, no saben escribir, no se entiende lo que ponen. Las únicas páginas que se pueden leer son las páginas o que son portales donde hay periodistas o bien los portales de los diarios, que uno los puede leer en los diarios. Pero la gente en general que se cree que participa porque insulta o porque alaba a través de un tweet o algo que lo reemplace, un post en una red social,
generalmente no aportan nada. Pocas veces he visto que aporten algo que sea interesante. Pero es mi visión de las cosas. Hay gente que la ha estudiado más. Yo, además es una cosa nueva, no está bien estudiada, además es una cosa dinámica, cambia, está cambiando, porque se aportan nuevos protagonistas. Ahora tenemos la inteligencia artificial, con las cuales nos van a hacer creer que habla Juan Pérez y habla Francisco Molina. Para agregar este fenómeno nuevo del que habla Gonzalo, así es tan negativo, me parece, esto de la crisis de representación como la sobrerepresentación, digamos, que se arrogan algunos por el protagonismo que tienen en los espacios virtuales, en las redes, ¿no? Digo, ese influencer, por poner un nombre, y fíjense que en las últimas elecciones de Cava, muchos que tenían supuestamente millones de seguidores, no se reflejaron en las urnas. Sobre representación. Sí. Los ideales o lo que ellos trataban de representar ya se empieza a mezclar con el partido en el que se van, entonces eso hace con el seguimiento de la gente. Sí, alguna... perdón, ¿quieres contestar algo? Ya está, agrego la pregunta y contesto. Eso que espérate, no, Con esta intervención del doctor Fernández y su pregunta vamos a dar por todo. Sí, merece que sea respondida porque es importante e inteligente la pregunta. Eso los españoles lo estudiaron bastante cuando recuperaron la democracia después de una dictadura de Franco. Se llamó transfugismo político y fue muy usual, tanto o más de lo que hoy acá. Es un fenómeno que usted no lo puede evitar en política porque a veces el político también busca acercarse a lo que están más de acuerdo en los fenómenos predominantes en un momento dado, que pueden ir cambiando, o la parte negativa que la he señalado. Busca donde puede acomodarse mejor, tiene más chances de tener un papel protagónico, etc. Eso existe. Yo el límite que le pondría es que si es elegido por un partido no se pueda ir. Es decir, que si se va pierde la banca. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su paciencia. Yo sé que acá todos han venido voluntariamente a una actividad que ya les comuniqué que era obligatoriamente voluntaria. Pero bueno, es para fomentar la participación. Muchísimas gracias al doctor Fernández, al doctor Molina. Y quiero agradecer de una manera especial, no por agradecimiento de cupo, a Inés, nuestra profesora adscripta, y a Agostina, que han luchado desde temprano en esa lucha desigual que es Esteban nos mira desde la altura, pero con la tecnología. La tecnología es de punta, pero de punta de los dedos. Muchas gracias. Tiene clase la 6 de político, dice el doctor. Tiene la gracia. Tiene la gracia primero.